Dicen que hay relatos que arden incluso después de miles de años, historias tan imponentes que parecen desafiar la lógica humana. Y entre todas ellas, una brilla como un relámpago que nunca se apaga en Elías, el profeta que no murió, sino que desapareció en un carro de fuego que lo arrancó de la tierra a plena vista. Y aquí empieza el verdadero problema. A nadie sabe qué demonios era realmente ese carro. Algunos lo defienden como una visión divina. Otros murmuran sobre un artefacto luminoso, un objeto que hizo temblar el aire, que envolvió todo en un torbellino y que se movía en círculos como si obedeciera a una tecnología desconocida. Y en el centro de ese caos brillanta Elías, quieto, firme, como si supiera exactamente quién lo estaba esperando allá arriba. Imagina el momento, un día común, un profeta común, y de pronto un rugido, un estallido, un torbellino que hace retroceder a cualquiera, algo que ilumina el horizonte y deja a Eliseo, su discípulo, paralizado. No es un rayo, no es un fuego común, no es un fenómeno climático, es algo descendiendo, algo que nadie había visto antes y nadie volvió a ver después. Un vehículo de fuego, un círculo resplandeciente, una estructura capaz de levantar a un hombre sin tocarlo, un objeto demasiado parecido, demasiado incómodamente parecido, a descripciones que aparecerían miles de años después en culturas que jamás se conocieron entre sí, casualidad, visión, tecnología o una entidad que simplemente decidió que Elías no debía morir como los demás. Lo inquietante es que el texto antiguo no usa palabras suaves ni metáforas poéticas. Dice que hubo un carro, dice que apareció un torbellino, dice que hubo algo que se movía, que ruge, que brilla, que desciende, que se eleva. Nada de eso encaja con una visión estática. Es un fenómeno dinámico, agresivo, impactante, como si fuera una máquina encendida a toda potencia. Y entonces viene la pregunta que divide a investigadores, teólogos, escépticos y amantes del misterio. ¿Elías vio un carro celestial o fue subido a bordo de un dispositivo que ni siquiera debería existir en aquella época? Porque no podemos ignorarlo, muchas culturas antiguas describen cosas parecidas. En la India, hablan de vimanas que zumbaban en el cielo. En Mesopotamia, de vehículos que bajaban envueltos en luz. En Grecia, de máquinas doradas que levantaban héroes. Y en Israel, el carro de fuego de Elías, todos separados, todos sin forma de copiarse. Todos hablando de artefactos que descendían como estrellas vivas. ¿Por qué tantas coincidencias? ¿Por qué ese patrón universal? ¿Por qué esa obsesión con vehículos luminosos que vienen de arriba? Pero la verdadera intriga no es el carro, la verdadera intriga es Elías mismo. Un profeta que ya había demostrado habilidades inexplicables. Alguien que hacía bajar fuego del cielo como quien enciende una antorcha. Alguien que multiplicaba comida. Alguien que predecía fenómenos naturales con exactitud quirúrgica. Alguien que parecía conectado y, curiosamente, un hombre que en varios pasajes dice que escucha voces que no todos oyen, ve cosas que no todos ven, recibe instrucciones que nadie más percibe. ¿Y si su llamado divino era algo más literal? ¿Y si había sido elegido por una fuerza que operaba fuera del alcance de los demás? Eliseo, testigo directo del evento, quedó marcado para siempre. No solo heredó el manto de Elías, heredó también la duda eterna de qué fue lo que realmente vio. Porque si era un carro celestial, ¿por qué se movía como un objeto físico? Si era un fuego divino, ¿por qué tenía estructura? Si era una visión espiritual, ¿por qué levantó polvo, generó viento violento, produjo un sonido ensordecedor? Nada encaja con una visión mística suave. Todo encaja con un descenso real. Todo encaja con una presencia tangible. Todo encaja con una irrupción que rompió las reglas de su tiempo. Y después viene el detalle más escalofriante en Elías. No volvió. No hay registro de un regreso, de un mensaje, de una aparición. No hay nada.
fue tomado y desapareció como si hubiera sido reclamado por algo que no compartía información, algo que no dejaba huellas, algo que no debía ser entendido. Muchos dicen que fue llevado al cielo, otros susurran que fue llevado a otro lugar, a un espacio inaccesible, a un reino que no es el nuestro, a una dimensión que no figura en ningún mapa antiguo ni moderno. Ninguna historia termina así, solo la de Elías. Y ahora, la pregunta que quema como el mismo carro. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Qué secretos se esconden en los textos antiguos? ¿Qué patrones inquietantes empiezan a repetirse si uno lee entre líneas? ¿Qué detalles fueron ocultados, suavizados o reinterpretados por siglos porque eran demasiado perturbadores? Cuando el carro de fuego apareció, el mundo de Elías no solo cambió, se partió en dos. Y lo que viene ahora es aún más inquietante, porque nada en la escena coincide con un simple milagro narrativo. Todo apunta a un fenómeno físico, tangible, violento, imposible de ignorar. Algo que generó un torbellino tan poderoso que literalmente separó a Elías de Eliseo como si un muro invisible hubiera bajado del cielo. Y aquí empieza a revelarse el secreto más oscuro. Los antiguos describieron el evento con tanta precisión que parece más un informe técnico que un texto religioso. Imagina el momento. El aire empieza a vibrar sin explicación. No hay tormenta, no hay nubes cargadas, no hay señales de un fenómeno meteorológico, solo un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Eliseo siente electricidad en la piel y el viento empieza a moverse en remolinos pequeños, luego más grandes, luego tan agresivos que arrancan polvo, piedras, ramas. ¿Acaso un ente espiritual genera turbulencia real? ¿Acaso una visión provoca corrientes de aire capaces de mover objetos físicos? Nada cuadra. Lo siguiente es el impacto de luz, no un destello común, no una fogata celestial. Es una luz que cae, una luz que desciende, una luz que en los textos se expresa con palabras que indican movimiento vertical real. Y dentro de ese resplandor aparece un objeto cuya forma exacta nadie pudo describir porque era demasiado brillante, demasiado rápido, demasiado envolvente. Pero sí pudieron decir algo que tenía la forma de un carro, o al menos la silueta de uno, y que lo acompañaban caballos de fuego, caballos o estructuras laterales como propulsores que parecían piernas incandescentes. Lo que los ojos humanos no entendían, el instinto sí reconocía. Eso no era un símbolo, era una máquina. Y justo cuando Eliseo intenta acercarse, el torbellino estalla. No un remolino suave, un golpe de viento que lo empuja hacia atrás y le hace cubrirse la cara. El suelo tiembla, el polvo se levanta como si hubiera explotado una esfera de presión. Las ropas de Eliseo se agitan violentamente. ¿De verdad podemos llamar visión a algo que empuja físicamente? ¿A algo que genera presión? ¿A algo que podría describirse hoy como un campo de energía? Los textos antiguos, sin siquiera saberlo, describieron la entrada de un objeto que rompe la estabilidad del aire, igual que cualquier aeronave avanzada. Pero aquí empieza lo más perturbador, el movimiento circular. No aparece un carro. Toma a Elías y se lo lleva a no. Primero gira. Primero surge en un remolino. Primero se mueve como si buscara una posición precisa, como si necesitara alinearse, como si el descenso fuera parte de una maniobra calculada. Visión divina quizá, pero ¿por qué una visión necesitaría posicionarse? ¿Por qué girar? ¿Por qué mover el aire? ¿Por qué emitir ruido? Muchos estudiosos han intentado suavizar esto diciendo que era un carro simbólico, una metáfora, un recurso poético, pero los textos no están escritos como poesía, son registros, son narraciones directas. El autor describe lo que vio o lo que le contaron quienes lo vieron, y lo que describen es simple: algo bajó, rodeó, iluminó, rugió, giró y se llevó al profeta vivo. Y aquí viene uno de los secretos más ignorados del relato. Eliseo no quedó simplemente impresionado, quedó traumatizado. No habló del evento con calma, gritó, rasgó su ropa, cayó al suelo y cuando levantó la vista, Elías
ya no estaba. No vio su cuerpo, no vio su sombra, no vio un cadáver. Simplemente desapareció dentro del torbellino. Esto no corresponde a una ascensión tranquila, sino a una extracción abrupta, casi violenta, como si algo hubiera venido específicamente a recogerlo, sin intención de dejar evidencia ni espacio para despedidas. Y después, cuando todo se calma, Eliseo recoge el manto de su maestro. El manto, un objeto que simbólicamente representa autoridad espiritual. Pero, ¿y si también representaba algo más? ¿Y si Elías sabía que aquel día llegaría esa entidad? ¿Y si el manto era una especie de señal? Elías no parecía sorprendido por la llegada del carro. No corrió, no, se escondió, no gritó, simplemente esperó de pie, como alguien que reconoce perfectamente el vehículo que está descendiendo hacia él. Lo más inquietante es esto. Elías había desaparecido antes en momentos decisivos, moviéndose de un lugar a otro de manera inexplicable. Había recibido instrucciones de arriba, había sido guiado por voces que otros no oían, y cuando era necesario, fuego descendía del cielo como si lo escucharan. ¿Quién lo escuchaba? ¿Quién lo seguía? ¿Quién lo reclamó al final? La verdad más incómoda es que, si uno junta todos esos elementos, Elías no parece un simple profeta. Parece alguien monitoreado, alguien acompañado, alguien marcado desde el principio por algo que venía del cielo, sí, pero no necesariamente de el cielo espiritual como nos enseñaron. Y el misterio no termina aquí, porque la parte 3 revelará lo que muchos investigadores modernos temen admitir: este fenómeno no fue único. Si el carro de fuego hubiera sido un evento aislado, una rareza perdida entre miles de siglos, podríamos aceptarlo como un milagro único y ya está. Puja. No. Lo verdaderamente perturbador es que el fenómeno de Elías encaja en un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de textos antiguos. Crónicas remotas, leyendas separadas por océanos enteros, y culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Es como si una misma presencia, una misma fuerza luminosa, ruidosa y descendente, hubiera visitado distintas civilizaciones, siempre dejando el mismo rastro: luz cegadora, viento violento, movimiento circular, ascensos y descensos imposibles, desapariciones súbitas y seres que suben o bajan de los cielos en vehículos ardientes. Y aquí es donde Elías deja de ser solo un profeta. Se convierte en parte de un expediente mucho más grande. Un archivo global de visitas y encuentros, de intervenciones que jamás fueron explicadas y que los antiguos, sin tecnología ni vocabulario apropiado, describieron con las palabras que tenían: en carros, fuego en caballos brillantes en nubes ruidosas, espíritus luminosos, tronos en el cielo, lo que fuera, menos la palabra que hoy nos parecería obvia a máquina. Piénsalo. ¿Por qué en tantas culturas antiguas aparece una figura que sube viva al cielo en un vehículo brillante? Los sumerios hablan de reyes que ascienden en barcos de luz. Los griegos describen a héroes que son llevados por carros resplandecientes. Los egipcios relatan al faraón subiendo al cielo en una embarcación solar rodeada de fuego. Los hindúes mencionan vimanas que giran, hacen ruido y levantan polvo antes de elevarse. ¿De verdad todas estas historias son metáforas o están describiendo lo mismo con idiomas distintos? Porque en el caso de Elías, el detalle es demasiado específico. El torbellino, el movimiento circular a la luz, el ruido, el ascenso a la ausencia total de un cuerpo. Y lo más escalofriante, el testigo directo. Eliseo no imaginó nada, no soñó nada, no tuvo una visión espiritual. Él estaba ahí con los ojos abiertos, con el polvo golpeándole la cara, con la ropa agitándose como si estuviera frente a una turbina. ¿Por qué habría de inventar algo tan complejo? ¿Por qué usar tantos elementos físicos si solo quería transmitir un mensaje teológico? Y aquí entra un elemento que pocas veces se menciona en Elías. No fue la única persona en la región que experimentó visitas misteriosas desde arriba. Décadas antes había relatos de mensajeros que bajaban en luces intensas y hablaban con humanos, relatos de voces que salían de nubes brillantes,
relatos de objetos ardientes que se movían por el cielo con una exactitud imposible para el conocimiento de la época. ¿Casualidad, paz o una serie de intervenciones cuidadosamente registradas, pero siglos después suavizadas, reinterpretadas o clasificadas como alegorías? Hay algo muy extraño en la vida de Elías. Parecía estar conectado con esa presencia desde el principio. Escuchaba órdenes que venían del cielo, pero no eran órdenes vagas. Eran instrucciones precisas. Ve allá, muévete acá, aparecerá tal persona, huye por esta ruta, espera en esta montaña. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tanta comunicación directa? ¿Por qué tanta interacción entre él y algo que descendía, hablaba o enviaba fuego cuando él lo pedía? Y todavía más inquietante, Elías sabía que iba a ser tomado. Lo dijo días antes, lo dijo sin miedo, sin dudas. Lo dijo como quien espera la llegada de un transporte, como quien está acostumbrado a ver a esa entidad trabajando. Y más aún, otros profetas también sabían que algo iba a ocurrir. ¿Cómo lo sabían? ¿Qué señales habían visto antes? ¿Por qué estaban tan seguros de que algo del cielo vendría por él? Cuando uno lee el relato con ojos modernos, empieza a parecer menos una escena espiritual y más una operación cuidadosamente programada, y no sería la única. Otras figuras antiguas también hablan de encuentros similares, de desapariciones repentinas, de descensos luminosos, y siempre con la misma secuencia: luz, viento, ruido, movimiento circular, presencia física, ascenso vertical. Pero lo que más estremece no es la repetición, es la selección. Porque estas entidades, siempre misteriosas, siempre envueltas en luz, siempre capaces de descender, escogen a personas específicas, no a reyes, no a guerreros, no a sacerdotes del templo. Escogen a individuos que parecen tener un tipo de sensibilidad o conexión particular. Personas solitarias, ambicionarios, a hombres que escuchan y obedecen. Y que, como Elías, parecen haber estado preparándose desde hace años para su último encuentro. La pregunta no es solo ¿qué era el carro? La pregunta es ¿por qué vino exactamente por él? ¿Por qué no descendió para todos? ¿Por qué Elías conocía la fecha del encuentro? ¿Y por qué su desaparición marcó un antes y un después en la narrativa espiritual de su pueblo? Hay una última parte de este rompecabezas, una que los textos insinúan, pero no dicen directamente, una que podría cambiar todo lo que creemos sobre este evento y sobre quién o qué recogió a Elías. Hay historias que se cuentan y hay historias que se ocultan. Lo de Elías no fue simplemente una escena milagrosa para inspirar fe. Fue un evento tan perturbador, tan fuera de todo marco religioso, que generaciones posteriores prefirieron envolverlo en poesía para no enfrentar la verdad. Brutal. Lo que descendió no era simbólico, no era un sueño, no era una metáfora. Era una presencia inteligente, una fuerza real, una entidad que actuó con precisión quirúrgica para llevarse a un hombre concreto. Y lo peor es que los textos antiguos dejan pistas que durante siglos fueron ignoradas, suavizadas, daos o reinterpretadas, porque aceptarlas tal cual abriría una puerta demasiado peligrosa. La posibilidad de que lo que se llevó a Elías no era de este mundo. Todo comienza con un detalle inquietante. Elías no muere. Y eso, en el universo bíblico, no es un beneficio casual. No es un premio por buen comportamiento. No es un capricho divino. Es una excepción que jamás volvió a repetirse de la misma manera. Elías simplemente desaparece. Nudilla, Jesús, Nudilla tumbau, no deja reliquias. Todo lo que queda es su manto. Y un vacío que no puede explicarse con teología cómoda. ¿Qué clase de entidad tiene la capacidad de tomar un cuerpo vivo sin destruirlo, sin matarlo, sin dejar rastro? Eliseo vio algo subir, algo moverse, algo elevarse con violencia, y cuando el aire volvió a calmarse, la tierra estaba igual, excepto por una cosa: faltaba un ser humano, un cuerpo adulto desaparecido, sin proceso biológico, sin cadáver, sin cenizas, sin siquiera un olor.
Esto no es ascensión espiritual, es extracción, es traslado. El término puede incomodar, pero se ajusta demasiado bien en abducción. Y no cualquier abducción, una cuidadosamente planeada. Porque aquí viene uno de los secretos más oscuros del relato Elías. Estuvo siendo preparado por años. No solo era un profeta, era un individuo que repetidamente interactuó con fenómenos descendentes a fuego que caía del cielo, voces que surgían de la nada, luces que lo guiaban. ¿De dónde provenían estas manifestaciones? La explicación religiosa estándar es cómoda, pero si analizamos el comportamiento, no coincide con los patrones tradicionales de manifestaciones divinas descritas en otros textos. Esas suelen ser repentinas, puntuales, sin necesidad de maniobras, ruidos o movimientos físicos. Lo de Elías, en cambio, parece programado, parece tecnológico, parece repetitivo. ¿Acaso su vida entera fue un entrenamiento? ¿Una selección? ¿Un proceso de contacto progresivo hasta llegar al momento final? La escena final del carro de fuego está narrada como si la presencia hubiera llegado exactamente a la hora y en el lugar acordado. Elías lo sabía, Eliseo lo sospechaba. Otros profetas lo intuían, una operación sincronizada. Nada de eso coincide con milagros espontáneos. Coincide con un encuentro planificado. Y aquí llega lo más incómodo. No fue el único evento parecido en la región. Décadas después, otro hombre, Ezequiel, describiría un objeto que descendería con ruedas que brillaban, estructuras circulares, movimientos coordinados y seres que parecían hombre, pero no lo eran del todo. El patrón continúa. Elías no es una excepción. Es el eslabón más claro de una cadena de encuentros. Pero hay una parte final del relato que casi nadie menciona porque es demasiado perturbadora. Después de que el carro se lleva a Elías, un grupo de hombres insiste en buscarlo. Piensan que tal vez fue arrojado en alguna montaña cercana. ¿Por qué imaginarían eso? Porque lo que vieron no parecía una ascensión suave al cielo espiritual. Parecía un movimiento físico en riela en vertical al violento, como si algo lo hubiera tomado, lo hubiera elevado. Y luego, ¿quién sabe? Incluso ellos temían que el cuerpo hubiera sido dejado en otro sitio. Esa idea jamás habría tenido sentido si hubieran creído que era un milagro angelical. Y aquí surge un pensamiento que muchos prefieren no tocar. ¿Qué le hicieron a Elías después de llevárselo? ¿Sigue vivo? ¿Fue transformado? ¿Fue trasladado a un lugar donde el concepto de tiempo no funciona igual que aquí? ¿Fue estudiado? ¿Fue elegido para un propósito que jamás conoceremos? Lo más inquietante es que, siglos después, Elías vuelve a aparecer en textos sagrados como si no hubiera envejecido, como si hubiera sido conservado, como si hubiera sido preservado para un momento específico, como si la entidad o las entidades que se lo llevaron no hubieran terminado su trabajo, como si aún lo necesitaran. El carro de fuego no fue un milagro aislado, fue el inicio de un misterio que sigue encendido hasta hoy, porque si un hombre pudo ser tomado vivo, ¿cuántos más podrían haberlo sido? ¿Cómo sabemos que esto no sigue ocurriendo? ¿Y quién o qué ha estado descendiendo desde tiempos antiguos en vehículos de luz, buscando personas con esa conexión especial que Elías tenía? La verdad final es esta. Elías no desapareció, fue reclamado. Y lo que lo reclamó podría no haber sido un ángel, sino algo mucho más antiguo, más luminoso y más incomprensible que cualquier explicación religiosa o científica tradicional.